Hola, ¿qué tal a todos? Dios les bendiga grandemente. Qué privilegio el reunirnos como siempre con buenas noticias de parte de Dios. Hoy de seguro que Dios tiene algo para ti, para tu familia, para tu entorno, que puede transformar cualquier situación. ¿Sabes? Porque yo siempre he creído que la palabra de Dios es esa respuesta a nuestra necesidad. Sabes que muchas veces Dios nos habla por su palabra y al principio como que no comprendemos cómo así, qué tiene que ver con mi realidad, pero cuando tú abres tu corazón, cuando tú expones tu espíritu y le dices, Señor, que yo pueda comprender. Y muchas veces sabes que hay palabras y buenas noticias que tenemos que releer para poder entender, interiorizar y vivir. En esta hora, saludo a todos los que se van allí conectando, deseando que Dios los bendiga grandemente, agradeciendo a Dios por permitirnos ser familia, por estar unidos, por convocarnos, porque tú estás allí escribiendo esas notas de esas reflexiones, de eso que Dios te deja en tu corazón. Y también qué bello cuando le das compartir. Porque de esa manera somos, no soy portador de buena noticia nomás, sino que todos somos portadores de buenas noticias y es la noticia que viene del cielo. Eso es lo bueno, porque yo tengo el anhelo de que muchas personas conozcan a ese Dios que puede transformar su vida y tú eres parte de ese plan de Dios para este tiempo. Así que oremos y digamos al Señor que nos bendiga en esta hora. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de convocarnos, de reunirnos, Señor. A través de esta virtualidad, Señor, poder llegar a las casas, a las oficinas, tal vez a una clínica, tal vez a otro país, tal vez a otras situaciones, a diferentes lugares, Señor. Donde quiera que alguien ha abierto este video, sea por YouTube o por Facebook de este estreno, o lo vea después, Señor. Oro para que en este tiempo, Señor, sobre él, sobre ella venga esa buena noticia. Tu palabra le fortalezca, tu palabra le levante, tu palabra les afirme, Señor, y sea tu gracia y tu favor sobre todos nosotros, Señor. Bendícenos de gran manera en este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy continuamos con nuestra como serie de mensajes enfocado en el libro de Nehemías. Y el primer miércoles que hablamos de la buena noticia de Nehemías, hablamos de un anhelo que estaba en nuestro corazón y en el corazón de Nehemías y era restáuranos, Señor. Y allí comenzó Nehemías en buscar esa presencia de Dios, en decirle, Señor, ayúdame, guíame, muéstrame el camino. Y si no lo has visto, te invito a que lo veas. Después hablamos acerca de hasta el final, porque nos encantaba ver a Nehemías que no solo tuvo un proyecto, sino que cumplió el proyecto. Y dice la Biblia que él en cierto tiempo logró su objetivo, su meta. El anhelo se volvió una realidad por gracias al esfuerzo y el apoyo de comunidad. Y hoy, basados en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, del 1 al 26, quiero hablarte de algo que he titulado Secretos históricos para la restauración. Secretos históricos para la restauración. No sé si para ti es fácil la palabra historia. Hay personas que dicen historia, no, yo no quiero saber de historia. Es más, cuando yo estudiaba en el colegio, en la escuelita, porque estudié en una escuelita, la primaria, no me gustaba. Nada, para nada me gustaba la historia, me aburría. Yo decía, ¿para qué quiero saber de esa gente que ya no existe o vivió hace muchos años? Y después, cuando ya estudié la parte de la teología y tuve que encontrarme otra vez con la materia de historia, yo decía, no quiero. Pero tuve un maestro muy bueno que me hizo ver que era importante conocer la historia porque la historia nos da el recurso y las herramientas para no volver a cometer los errores que tal vez otros cometieron. Cuando nosotros no conocemos la historia, pues estamos, como diría por allí un eslogan, condenados a repetirla, a hacer lo mismo, a equivocarnos de nuevo. Entonces la historia es bien interesante y esta historia del libro de Nehemías es bien importante porque muestra cómo hay un proceso de restauración desde el capítulo 1 hasta su último capítulo, el 13, muestra cómo hay un proceso de restauración y yo quiero que Dios restaure mi vida y creo que tú también quieres que Dios restaure la tuya, la de tu familia. Y por eso hoy los secretos históricos. Y hay tres secretos que encontré en estos versículos y le he colocado tres nombres sencillos. Y el primero es propósito. El primer secreto para la restauración se llama propósito. Dice Nehemías, capítulo 12, perdón. Yo había dicho 6, no sé si había dicho 6, pero es capítulo 12, versículo 1. Dice,
La siguiente es una lista de los sacerdotes y los levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, el sumo sacerdote, y Jeremías y Esdras. Cuando yo miré este versículo, que es el versículo número 1, parecía que solo estuvieran nombres allí, personajes que usted diría, nombres hasta raros, para mí hasta muy difíciles de pronunciar, pero cuando yo miraba encontraba 3 nombres que resaltaban, y por eso propósito. Aparecen el nombre, pues, Nehemías, que es el escritor o el libro que estamos trabajando, Zorobabel y Esdras. Y estos 3 son importantes en la historia de Israel y en el proceso de restauración. Porque cuando yo miro, hay 3 personajes que Dios utiliza en 3 momentos claves en la vida del pueblo de Israel, de los israelitas. Y el primero es Esdras, que Esdras, cuando viene por primera vez o hace el primer paso de la restauración, él hace que el pueblo vuelva a la palabra. Una de las cosas que Esdras entiende es que es necesario volver a la palabra y hace que todo el pueblo, que toda una nación lea la ley de ese entonces en voz alta. Y dice que mientras la iban leyendo, ellos se arrepentían, se doblaban sus rodillas, ya clamaban a Dios por misericordia. Y cuando yo leo ese nombre de Esdras que aparece a lo último, ese versículo 1 del capítulo 12, yo digo, oiga, en la historia está registrado Esdras porque quiere recordarnos y quiere hacer el énfasis de que para que la restauración sea una realidad de nuestra vida, no podemos omitir la palabra de Dios. Por eso el propósito número 1 de este texto es allí enmarcando, vuelve a la palabra. Si tú necesitas que tu hogar sea restaurado, si tú necesitas que tu vida sea restaurada, si tú necesitas que algo en tu vida sea restaurado, no podemos omitir la palabra de Dios en nuestra vida. El segundo que vino fue Nehemías, que es el que está allí escrito. Y Nehemías es el hombre que restaura el ánimo, la fe, la unidad de todo un pueblo y pone en marcha los propósitos de Dios. Entonces, qué bueno es ver que todo tiene un propósito y todo se une. Esdras vuelve a la palabra, Nehemías recobra el ánimo, la fe y reconstruye, hace la tarea, hace lo que le corresponde hacer. Entonces, y el último está Zorobabel, que es el que viene y restaura el sacerdocio, la comunión con Dios. Y esto es bien interesante porque estos 3 tienen un propósito claro en el camino de la restauración. Tal vez en tu casa tú eres el que te toca hacer los 3 papeles. Tal vez en tu vida tú necesitas hacer, porque a veces queremos como hacer, como Nehemías, construir, hacer, edificar, hacer la tarea, pero si no hemos restaurado la devoción y si no hemos vuelto a la palabra, va a ser bien difícil o casi imposible. Porque el texto sí nos quiere dejar ver cómo todo está en común acuerdo, cómo todo se une, cómo todo se liga una cosa con la otra. Así que en esta hora, al leer esto y al ver que el primer secreto histórico de ellos fue ese trabajo en comunidad, claro que si tú puedes en familia también, ¿no? Porque también ese propósito tiene que ver que cada uno tiene una tarea. Si en tu casa son más de uno de los que creen en el Señor, que siguen al Señor, que bueno, vengo, vamos a orar, tu fuerza es orar, tu fuerza es esto. ¿Cómo vamos a unir esas fuerzas para restaurar nuestra vida? Pero vuelvo y digo, si estás solo o sola, lo digo por mi propia experiencia, mucho tiempo viví solo, tuve que trabajar en cada área. No es que arranque con todas y hago todo, no. Señor, voy a tu palabra, escucho. Por eso Nehemías fue a Dios y le dijo, Señor, anhelo ser restaurado. Después se puso a la tarea y por último restauró el sacerdocio, o sea, dedicó toda su vida al Señor, consagró su vida al Señor, a diario tenía una comunión, una intercesión, una cercanía con Dios. La segunda palabra, aparte del propósito que viene a mi mente cuando yo leo el libro de Nehemías capítulo 12, es familia, familia. Dice Nehemías 12:22, dice, durante los años cuando Eliasib, Joída, Joanán, Jadúa servían como sumos sacerdotes, se mantuvo un registro de las familias de los levitas. Durante el reinado de Darío el persa, se mantuvo otro registro de los sacerdotes. Hasta los días de Joanán, nieto de Eliasib, se mantuvo un registro de los jefes de las familias de los levitas en el libro de la historia. Mira qué interesante cómo nombra, y este capítulo y algunos capítulos cercanos a este 12 de Nehemías, tú lo lees y muchos nombres.
Nombres raros, vuelvo y digo, el anterior propósito, Esdras, Nehemías y Zorobabel. Pero aquí vuelve y sigue, pero la palabra que resalto aquí es como el texto resalta que había un registro. Se hizo un registro al inicio, se hizo un registro al final, y en el libro de la historia de las familias quedó registrado cada nombre como el patriarca, como el padre y su familia. Cuando yo leo esto, pues no puedo dejar de pensar en familia. ¿Sabes por qué? Porque tu familia cuenta para Dios. Tu familia cuenta para Dios. Tal vez tú dices, no, en mi familia ninguno cree, en mi familia todos están, tal vez. O en mi familia medio cree, o mi familia, no sé qué conceptos tengas tú de tu familia. Pero quiero decirte algo, y es que Dios es de generaciones, Dios es de familias. Entonces en el proceso de la restauración, no es como en la vida que ahora todo el mundo sálvese el que pueda, sino es comunidad, es equipo, es trabajemos juntos. Es bueno entender esto y decirle, Señor, mi familia cuenta para ti. Mira que el Señor no dejó que se borrara el registro. ¿Sabe? Muchas personas, no, se quemó, se incendió la registraduría, ¿ahora qué hacemos? Como que quede sin pasado, quede sin identidad. Pero el Señor permitió que a pesar de que este pueblo por más de 70 años fue cautivo y pasaron de proceso en proceso, Dios dijo, ese registro no lo voy a dejar borrar. ¿Sabes? Porque si cuenta aquí en la tierra, cuenta mucho más en el cielo. Tu hijo, tu esposo, tu familia, tú haces parte de ese propósito. Dios tiene planes generacionales contigo y con tu familia. Tú cuentas para Dios. Dios no se olvida de ti. Ay, Dios se olvidó, no sabrá ni quién soy yo, ¿cierto? Hay veces cuando nos entra como la nostalgia, la depresión, algunos dirán, ah, Dios ni me mirará, yo no soy importante para Dios. Pero cuando yo leo este registro, estos nombres, yo digo, oiga, este personaje, que ese nombre que estaba allí, el texto lo deja escrito en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. ¿Sabes para qué? Para que yo diga, oye, ese contó para Dios. Esa familia fue importante. Por eso lo que tú haces hoy en ese proceso de restauración, que hablábamos de ese propósito, volver a la palabra, de hacer el esfuerzo, de levantar y dedicar tu familia al Señor, cuenta para Dios porque Dios tiene planes con los tuyos. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple, ojo con esto, su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Oye, qué texto tan bello. Me encanta porque dice que Dios tiene un pacto con 1000 generaciones. ¿Sabes? Tú no eres un eslabón perdido, tú no eres alguien que apareció y estás viendo esta transmisión o llegaste a una iglesia, ay no, desubicado, no tenía, no, tú cuentas. Y tal vez tú dices, pero yo soy el único, la única que sigo al Señor o medio cojeo, pero ahí voy. ¿Sabes? Tal vez tú eres la clave para que todas tus generaciones sean bendecidas por Dios. Por eso, Señor, no puedo darme como decir la frescura de no buscarte si me estás llamando por este texto, si me recuerdas que mi familia, que yo soy importante. Tengo que trabajar en esa restauración, tengo que ir a tu palabra. Y por último, la tercera palabra que toca mi corazón es servicio. No solo en esta historia de la restauración hay propósito, hay familia, sino que hay servicio. Capítulo 12, versículo 24. Dice, estos eran los jefes de la familia de los levitas. Asabías, Serebías, Jesúa, Biuí, Cadmiel y otros colaboradores quienes se ubicaban frente a ellos durante las ceremonias de alabanza y acción de gracias. Uno al lado le respondía al otro como lo ordenó David, el hombre de Dios. Este grupo incluía a Matías, a Baduquías y a Obadías, Mesulán, Talmón y Acú. Eran los porteros a cargo de los depósitos cerca de la puerta. Y el versículo 26 dice, todos ellos sirvieron en los días de Joacín, hijo de Jesúa, hijo de Joasadat, y en los días de Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba. Que, bueno, volvemos a los nombres rarísimos, pero lo interesante aquí es que dice el versículo 26, todos ellos servían. Y tal vez la palabra servicio
hay veces pensamos en ayudar al otro y eso es importante, claro, servir al prójimo, ayudar al prójimo, eso es importante, pero bien interesante que en el versículo 24 dice, habla de las ceremonias de alabanza y acción de gracias. ¿Sabes? Eso me enfoca en que yo debo servir, claro, yo debo apoyar, yo debo ayudar, yo debo dar, pero sabes que es bien importante en la restauración servir al Señor, servir a Dios. Mira que cuando tú sirves a Dios es porque tú le das un lugar de importancia, un lugar grande, alto, sublime. Por eso el texto mismo toca al rey David y lo coloca como referente y dice, como lo ordenó, como lo dijo David, el rey. Aquel que era rey, que en un texto dice, el Señor le dijo a mi Señor, cuando habla de Dios por encima de él. Sabes que cuando tú sirves a Dios, tú dices, bueno, Dios, tú eres lo primero para mí. Sabes, Señor, yo reconozco que todo lo que hago, lo que digo, lo que trabajo es importante, pero por encima de todo estás tú. Qué lindo que este pasaje nos deja ver que habían porteros, habían de alabanza, habían los que servían como entonando canciones, expresando cánticos, algunos tal vez estaban leyendo la ley, aunque el texto no lo diga, habían la logística, por decirlo así, en nuestro lenguaje, pero sabes, todos servían al Señor. Tú tal vez dices, oye, pero yo todavía no estoy restaurado totalmente, a mí me falta mucho, a todos. Pero eso no omite ni que tu familia está en el plan de Dios, ni que tú estás en el plan de Dios, ni que hay que cumplir el propósito, ni que necesitamos servir al Señor. Muchos de nosotros colocamos cuando yo sea bueno, cuando yo haga, cuando... No, sirve al Señor. El servicio te acerca a Dios. El servicio te consagra. ¿Cómo puedo servir? Pues de diferentes formas. Contándole a otros las buenas noticias de Dios, ayudando a otros a través de la oración. Y ojo con esto, porque vuelvo y digo, qué lindo un mercado, qué lindo una ayuda, qué lindo un abrazo, pero ojo, porque lo que verdaderamente restaura, no solo el aquí, sino el mañana, es que conozcan a Dios. Por eso está ligado fuertemente el servicio al Señor. El salmista diría, mejor es un día en tus atrios, diría el salmista David en el Salmo 84, 10, que 1000 fuera de ellos. David, el rey, el hombre con más poder, de más influencia, dice, no hay algo más importante que estar en la presencia del Señor, que servir al Señor. Por eso en esta hora yo quiero que tú pienses un momentico y, bueno, yo quiero ser restaurado, entonces tengo que cumplir los propósitos. Tengo que volver a la palabra, tengo que hacer lo que tengo que hacer, la tarea, tengo que restaurar mi identidad, mi comunión con Dios diaria, tengo que entender que mi familia hace parte, tengo que interceder por ellos, tengo que llevarlos al Señor, yo mismo tengo que acercarme al Señor y tengo que servirle a sus propósitos, a sus planes, tengo que quitar la disculpa de que no tengo tiempo, o que no sé, o que soy bueno, o que soy malo, o que no, tengo que hablar de la misericordia de Dios. ¿Sabes? A todos nosotros Dios ha hecho algo. O sabes, aún más allá quiero ir. En todos nosotros Dios está haciendo algo. Tal vez tú digas, cuando Dios haga, cuando ocurra esto. No, ya. Cuenta. Di, yo estoy en un proceso de restauración. Di, yo estoy ahí, estoy acercándome. Poco conozco mucho, no sé qué. Pero no te quedes callado, no te quedes callada. Porque en el proceso de restauración de tu vida, de tu casa, los planes de edificación que tienes no se pueden desligar de estos tres, del servicio, del propósito de familia y del propósito que tú tienes o la parte que tú tienes en este proceso de restauración. Que Dios nos ayude, porque creo que todos necesitamos trabajar en ello y decirle al Señor, Señor, yo no quiero tener disculpas, no quiero alejarme de tus propósitos, sino que quiero hacer lo que me corresponde. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por el libro de Nehemías. Gracias por esta historia que hay veces al leerla tal vez pensamos que no hay nada allí que pueda bendecirnos, edificarnos. Leemos solo nombres y con nuestra mente natural decimos no hay nada. Pero cuando recordamos que tu palabra es útil, que tu palabra es apropiada, Señor, que tu palabra tiene propósito, entonces vemos tu palabra y confrontamos nuestra vida con ella, Señor. Y te pedimos perdón si hemos sacado disculpas, Señor, para no servirte. Si sabiendo que es necesario, importante, vital, compartir a otros, decimos, sí, yo sé, pero no hacemos nada. Señor, perdónanos.
Porque en el proceso de restauración, en el proceso de lo que hoy anhelamos en nuestro corazón, no podemos desligar el servirte, el hablar de ti, el compartir las buenas nuevas, Señor. Gracias, Señor, porque todos contamos para ti, Señor. Porque ninguno está fuera de tu gracia, de tu cobertura. Mi familiar, mi hermano, yo mismo, Señor, a veces en nuestra mente natural volvemos a decir no puede, no va a ser, Él está lejos, Él es el duro, es duro, Él no se acerca a Dios y cualquier cosa, pues, pero tu palabra nos dice, Señor, que tú eres Dios de generaciones y yo creo en esta hora que mi familia, que la familia de ellos tiene plan, tiene propósito en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en cada familia, tú nos has puesto en un país, tú nos has puesto en una comunidad con propósito. Ayúdanos a cumplirlo, ayúdanos a volver a ti, a tu palabra, a buscarte, a acercarnos a ti, a hacer la tarea que nos corresponde, Señor. Y entonces marquemos nuestra historia y seamos un referente para las generaciones que vienen y puedan ver ellos también cómo tu gracia, cómo tu favor también toca nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. No sé qué tarea tengas que hacer. Yo tengo que evaluar y decir, bueno, en cuál tengo que trabajar más. Y en cuál yo digo, uy, esta sí ya la veo. Hoy en día la de familia, yo veo toda mi familia sirviendo al Señor y soy feliz porque veo el cumplimiento de esa promesa. Y te animo a que también lo creas, a que persistas. Y tal vez si es otra, trabaja en ella. Porque esto no está para generar historia. Esto está escrito para marcar tu historia. Nos vemos el domingo, 10 de la mañana, con buenas noticias de parte de Dios. Un abrazo a todos, mil bendiciones. Dios les bendiga grandemente. No se olviden dejar escrito algo allí, lo que es su reflexión, y darle compartir. Dios les bendiga. Chao, chao.